Hoy, en el 7º capítulo de Capocandi TV, visitamos el taller del artista Jorge Pomar. Vos tenés una fecha muy específica en la que te bautizaste como artista, ¿o no? Sí, hay una fecha que para mí fue bisagra, que es el 29 de abril del 2006. Y esa fue la primera vez que rayé, que pinté una pared con un amigo, muy cerca de mi casa. Y a partir de ese día, siempre lo cuento como que fue una experiencia, sobre todo de una sensación corporal muy certera y, y muy nueva para mí, donde yo había encontrado algo que me hacía muy bien. A partir de ese día, al día siguiente fui a pintar otra pared, al día siguiente otra, y se volvió un vicio bastante sano, eh, que hasta el día de hoy sigo disfrutando y desarrollando un montón. ¿Tu arte empieza en la calle? Dudo porque de chico me gustaba mucho dibujar, como bueno, cualquier niño, ¿no? Aún así, siempre mi vieja me impulsó a ir a talleres de arte, sí, de dibujo, de pintura, de cerámica, pero siempre desde un lado muy, vamos a decirle, como desde un lugar del juego, ¿no? Y de aprender otro tipo de cosas. Y, pero bueno, todo eso claramente funcionó como un caldo de cultivo para lo que hago hoy. ¿Hay algo en tu trayectoria que empieza en la calle? Empieza en la calle, sigue en la calle y después se va transformando en un vínculo entre lo que es el espacio público y el espacio privado, galerías o espacios de exhibición, o instituciones o lo que sea. Entonces siempre me gustó ese vínculo y hacer ese puente entre afuera y adentro, eh, entre lo magnánimo y las escalas que manejo, como pintar un edificio, a realizar, no sé, objetos como este, que son mucho más pequeños. ¿Hay algo que se pierde en el pasaje del espacio público a una galería, una institución, un espacio más de explícita contemplación artística? Sí, ni hablar. Se pierde y se gana, son las dos cosas. Por ejemplo, cuando hago una pintura, en una medianera, por ejemplo, hay ciertos detalles eh, que no se ven. Por ejemplo, la pinto de azul y yo soy muy obsesivo de que el azul quede como tu uso, por ejemplo, ¿no? Que quede así bien pleno, Ajá. bien cubierto, que sea un azul intenso, que tenga 5 o 6 capas. Pero si de repente hay una parte donde no logré trabajar del todo, al 100% esa saturación, no se va a notar. En cambio, si hago lo mismo en una galería, en una pared blanca, eso sí se va a notar porque primero hay otro tipo de iluminación y hay otro tipo de atención del público. Los ojos se fijan más en los detalles, sobre todo en un espacio más reducido y mejor iluminado. Eh, entonces hay otro tipo, sí, yo me parece que hay otro tipo de percepción de los detalles y de los errores, incluso. ¿Tenés recuerdo vos de alguna obra de arte público o algo, sí, alguna obra de arte público que te haya como impactado? Me acuerdo, recién te comentaba, yo trabajaba en el Teatro San Martín, me bajaba en la estación de Callao, línea B, y veo tu piano que está en una medianera, tu piano de colores, y es verdad que nada, que te llama la atención, uno está desconcentrada, está pensando en otra cosa y dirige la atención a eso. ¿Tenés vos recuerdo de algo que te haya generado algo parecido? Como de que en el espacio público y en esa vorágine algo artístico capte tu atención. Pienso en dos obras. La primera es el homenaje a Buenos Aires que hizo Páez Vilaró en Figueroa Alcorte y Tagle. Eh, es una pintura de 1989. Para mí esa obra es, sí, quizá la más bella que vi en Buenos Aires. Y después pienso en un par de pinturas que vi en San Pablo, también muy megalómanas, sobre edificios gigantes, y que remiten a una estética, a una imagen más de los 80, donde
había una propuesta más geométrica y más volada, donde la pintura juega con la arquitectura, generando planos y generando fugas o perspectivas, siempre desde la geometría y de colores pastel. ¿Qué vínculo tenés con el mercado y con la venta de tu obra? Yo trabajo con Galería Quimera hace 7 años. Es la galería que me representa acá en Argentina. Es la galería la que se ocupa de la parte de la venta. Gracias a la galería y el vínculo que tengo con el espacio público, he logrado armar un sistema donde puedo solventar proyectos en ambos espacios, considerando, ¿no?, también las vicisitudes que tenemos acá en Argentina y el contexto económico, que no es para nada favorable. Pero si la pregunta apunta a si se puede vivir del arte, y yo creo que sí, en la medida en que haya mucho compromiso y desarrollo sostenido, me parece. Hay algo muy valioso y muy importante de poder generar red, no solo con personas que te compran, sino con artistas que están en la misma que yo. Yo creo que hay algo de trabajar en conjunto con otras personas en proyectos, ya sea en la calle, en galerías o lo que sea, que me parece que es clave. Porque si estás solo, y medio que las cosas no se van a quedar medio solas. ¿Podemos hacer Sí, una obvio. apreciación de estos objetos? Estos son ladrillos huecos, ladrillo del 12 se le dice. Para mí es la unidad mínima de ciudad. Y bueno, a mí que me interesa trabajar con la ciudad y sus escalas y la circulación. Y entonces encontré acá como, sí, un elemento símbolo de cómo se construye primero una pared y por ende las ciudades. Entonces lo que hago es hacer un tratamiento que vuelva a este objeto que es tan duro y rígido y pesado y rugoso, y tratar de convertirlo en algo más blando, suave, que pueda ser táctil. Me interesa mucho que en las exposiciones donde muestro este tipo de obras, la gente se acerca y los toque y los manipule, porque están para eso. Entonces a mí acá en este caso me interesa la tensión justamente que hay entre un objeto que vive a la intemperie, como lo es un ladrillo, con una lana, que es un objeto que trata al menos de abrigar, de cuidar, de proteger, y que es más de interior. Entonces ahí hay algo que me interesa, que es lo de justamente transformar la materialidad de una pared, que es el tema de mi obra, después de todo. Yo pinto paredes de hace años. Entonces, cómo transformar ese objeto en un objeto que sea blando, atravesable, que se pueda tocar, que te dé calor, que lo puedas abrazar. ¿Viste el Jorge Pomar en Fileteado? Me encanta. Ese lo hizo mi abuela. ¡Ah! ¿Familia de artistas o no? Kind of. Sí, mis viejos son arquitectos, Okay. Mi abuela pintaba, la verdad que sí. No sé si artista per se, como todos pintores, como antes se pensaba que los artistas eran pintores, como la pintura era como el símbolo, la referencia al ser artista, me parece, Sí. hace muchas décadas, qué sé yo. No sé, un arquitecto sí, yo lo considero un artista, Claro. después de todo, ¿no? Como tiene un conocimiento que me parece fascinante y sobre todo muy antiguo. De hecho es una carrera que intenté estudiar y duré un mes. La largué al toque. Intentaste varias carreras, ¿no? Escuchaba hoy en una entrevista. Sí. Hice varias carreras, no terminé ninguna. Mi energía estaba dispuesta a la pintura. Quería terminar de estudiar e irme al taller a pintar o a la calle. Yo vibro ahí. A mí me gusta entrar en
en esa sintonía. Y de repente me di cuenta que era una obsesión, como que pensaba todo el tiempo en eso, y después, chau, me puse a trabajar de eso, a pintar encargos o las propuestas que aparecían en ese momento. Mucho de pintar restaurantes, pintar bares, pintar un auto, pintar una fachada a pedido, un interior. En ese momento me acuerdo que todas las propuestas que me llegaban, a todas, absolutamente todas, les decía que sí. Sea lo que sea. Yo solo quería pintar. ¿Esto fue una propuesta? Esto fue una propuesta, justo. Esta obra se llama Espejo, Ladrillo, Reflejo. ¿Se ve en la compu? Sí, ¿no? Bueno, esto es un encargo, una invitación, mejor dicho, que me hizo el restaurante Anchoita, que queda en la calle Velasco y Bonplan. Este es el restaurante, y toda esta parte, que es la parte de servicio del restaurante. Y este es el único edificio que hay en la manzana. Y ellos querían una obra mía y mi propuesta fue hacer un cielo. Entonces yo empecé a trabajar estos cielos primero para ampliar la mirada. Esto arranqué en la pandemia. Me interesaba trabajar una imagen que pueda generar un tipo de portal o de ventana o de puerta o de apertura en un contexto de tanto encierro. Ajá. Entonces primero los empecé a hacer en telas en mi taller, porque no se podía salir a pintar la calle. Y después, una vez que se pudo, los empecé a hacer en espacios cada vez más grandes, hasta llegar a este, hoy, 5 años más tarde. ¿Son cielos reales? ¿Reales en qué sentido? ¿Es una foto de un cielo que vos replicás o es un No, cielo que pintás? es un cielo que pinté y que voy dibujando a medida que voy pintando en el proceso. A mí lo que me interesaba acá era trabajar con un degradé de azules hacia el celeste y el blanco, y por encima una trama de ladrillos, que es lo que genera la tensión de la que veníamos hablando hace un rato. Lo blando y lo duro, lo geométrico y lo abstracto y más amorfo, como lo pueden ser las nubes. Y yo creo que igual la riqueza de esta obra está más en la parte superior. Les voy a mostrar acá. En la parte inferior, perdón. Acá lo que hice fue resaltar o anular distintas marcas o indicios del pasado. Acá había una casa pegada al edificio que la demolieron y quedaron un montón de rastros. Y cuando quedan esos rastros, exacto, se generan dos capas. Una que es más chata y otra más rugosa. La rugosa vendría a ser el cemento que viene a sellar esa destrucción. Por ejemplo, todo esto era gris. Estaba hecho con cemento y concreto. Todos estos dibujos son todos dibujos que tienen una forma muy orgánica. Por ejemplo, estas curvas y tal, que son todos rastros de cuando aplicaron este cemento. También me interesaba trabajar con una trama de ladrillos en las zonas donde la pared y la superficie era chata y lisa, y donde era más complicado trabajar el ladrillo, bueno, ahí voy a poner cielo. Entonces, de alguna manera es como el cielo chorrea o se funde con esta trama de ladrillo que representa más a la ciudad. ¿Cuántos murales tuyos hay en Argentina, aprox? No sé. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, así, de esta escala. O murales, espacio público. Bueno, visible. y unos entre 20 y 30, pero así grandes, 10. ¿El último es este y el primero? El último fue este, el primero en Buenos Aires fue De estos grandes. el teclado. El teclado Sí, es Corrientes y Callao. Sí, en la esquina.
ese fue una bisagra en mi recorrido, porque ese fue un proyecto autogestionado. Hablé con el consorcio, que era muy difícil de comunicarse, porque, bueno, consorcio de edificio de abogados y contadores, proponerles un proyecto cultural, yo sabía que era un desafío para que me lo aprueben, y después de mucha insistencia y de convencerlos durante tantos días, finalmente me dijeron que sí. Y a partir de ese momento, bueno, ya empezó otra etapa en donde había que conseguir los fondos para poder solventar el proyecto. Entonces fue un proyecto, sí, muy a pulmón y del cual estoy como muy orgulloso, no solo por haber logrado la pintura, sino de haber convencido a una administración de un edificio. Eso creo que fue la proeza. Y a partir de ese momento dije, bueno, no tengo límites. Sí, si puedo convencer a esta administración o a estas personas que quizá no tienen un acercamiento tan directo al arte, claro, y quizá no entienden mucho lo que quiero hacer, bueno, finalmente terminaron chochos ellos. ¿Cuál fue la clave para convencerlos? La clave fue la insistencia. Bien. Sí, insistir y no soltar. Hay un laburo social en lo que hago y de repente hablo con millones de personas para poder llevar adelante la obra. Y hay algo de eso que me interesa, que me gusta. De nuevo, como esto de poder construir una red y poder juntar sinergias y energías de muchas personas para que tiren para el mismo lado, armar equipo, proponer desafíos a distintas personas que hacen distintas cosas. Por ejemplo, en mi equipo, que generalmente somos entre 4 y 10 personas, siempre hay una pata que dejo para otro tipo de intervención de otras disciplinas. ¿Te invitaron para hacer el programa mixto del Colón? Sí, esto es una propuesta en el marco del centenario de los elencos estables del Colón. Julio Boca, que es el director del ballet, convocó a cerca de, creo que 10 artistas visuales de distintas generaciones, para que hagan cada uno el arte de tapa o de una ópera o de un ballet. Entonces lo que yo hice fue hacer una obra, que es la que se ve acá, que es una pintura collage, donde trabajé un escenario medio abstracto con un fondo de un cielo y por delante unas figuras que parecen unas flores, pero para mí son bailarinas vistas de modo cenital. De alguna manera lo que yo quería representar o trabajar era la idea de la danza, puntualmente el ballet. Y el ballet para mí es una disciplina que se desarrolla en el espacio aéreo, vamos a decirle, lejos del piso. Ha sido un proyecto alucinante este. Sí, Teatro Colón, o sea, me hizo pensar en mis abuelos que me llevaban ahí cuando era chico, mi vieja que me llevó ahí por primera vez en el 97 quizás para ver el Cascanueces. ¿Está la obra original ahí en el Colón o no? Sí, está en el Colón, pero esto es una obra que ya es parte del acervo del teatro. Top. Congrats. Gracias.